tardes, bienvenidos a este tercer programa ya de Estación Finlandia, programa en el que intentamos definir, analizar la realidad política, social de Gijón, sus protagonistas, sus instituciones, sus problemas. En este caso llevamos un mes de curso, iniciado un curso complicado con la implantación de la LOMCE y vamos a aprovechar para valorar pues, ese principio, ese inicio de la LOMCE en este nuevo curso. Para ello nos acompañan Enrique Fernández, secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras en Asturias. También Luis Fernández, representante del Movimiento Social por la Escuela Pública. Y Concha Masa, que es profesora titular del área de Matemática Aplicada en la Universidad de Oviedo y es también diputada de Izquierda Unida en la Junta del Principado. Gracias. Bueno, llevamos 4 años de movilizaciones contra la LOMCE, 3 años de aplicación, 3 años desde que se aprobó, 2 años ya de aplicación efectiva de implantación en los centros. ¿Qué balance podemos hacer ya de este texto, de esta ley? ¿Qué problemas, qué conflictos están surgiendo en los centros? Enrique. Sí, bueno, efectivamente ya van varios cursos con la aplicación de la LOMCE y si algo tendríamos que mencionar como importante es que es una ley que se está aplicando contra la voluntad de toda la comunidad educativa. Alumnos, padres y profesores rechazan esta ley impuesta, esta ley absolutamente ideológica que no viene a resolver absolutamente nada, ni desde el punto de vista pedagógico ni desde el punto de vista organizativo. Y sí a dar pues, más poder a quien ya tenía, creemos que más del necesario, como son las entidades privadas a la hora de desarrollar determinados aspectos de la educación y que hasta ahora venían recayendo en la educación pública, y darle pues, un peso también exagerado a temas como la religión católica dentro del propio currículum de los estudios obligatorios. Por lo tanto, una ley que, repito, recoge el rechazo de toda la comunidad educativa y en este caso especialmente del profesorado, donde más de un 70% cree que es una ley innecesaria, alrededor de un 80% aquí en Asturias hablamos, la ve como una ley absolutamente impuesta y casi el 90% reconoce que no ha habido participación en el desarrollo de esa ley. Pero no solamente el tema de las movilizaciones importantes, sostenidas, que además tenemos una ahora para la próxima semana, el día 26, precisamente en contra de las reválidas, y que todas esas movilizaciones conjuntas de la comunidad educativa han llevado pues, a los partidos políticos en el Parlamento Nacional a recoger y tomar el compromiso de, una vez que el Gobierno cambie la ley, la LOMCE, sea derogada la ley, repito, y todos los decretos que la están desarrollando. Es también muy importante, y no lo hay que dejar tampoco al margen, el desarrollo o los decretos que han modificado la ley de reforma universitaria con todo lo que ello supone. Es decir, ese cambio ideológico, ese cambio de leyes en todo lo que es la estructura del sistema educativo, conlleva, lógicamente, hacia la privatización y es una ley, lógicamente, en contra de la igualdad de oportunidades y en contra de la equidad. Luis, ¿qué problemas percibís desde el movimiento social? La verdad es que después de 2 años de pelea muy dura, nos cogió un poco por sorpresa el que volvamos a tener que estar otra vez como al principio. Es verdad que la LOMCE ha tenido una puesta en marcha muy vacilante. Hay una ley inexorable, yo la recuerdo desde Ruiz Jiménez, porque soy mayor, pero no demasiado, que todo ministro de Educación cesa después de su ley. Pero la dejó cargada y bien cargada. Entonces, han ido avanzando cosas que son... Porque la LOMCE reúne un conjunto de virtudes que la hacen especialmente significativa como una ley nefasta. Incluso muchas de ellas son de carácter pedagógico. Por ejemplo, ¿qué se está notando? En primaria han cambiado que en vez del ciclo sea de 2 años, sea el ciclo de 1 año. Creemos o afirmamos la estupidez de que los niños andan al paso de la oca, que aprenden todos lo mismo al mismo tiempo. El ciclo de 2 años permitía una elasticidad mayor, permitía que el que ahora tenía un proceso más lento de aprendizaje recuperase después. Solo eso ya es un defecto grave para el aprendizaje. O sea, desde el punto de vista pedagógico sí es una atrocidad que se está notando. La aparición de las reválidas, que de momento han metido la cuña nada más,
Pues las reválidas van a llevar, yo hice revalida de cuarto, yo soy de la vieja generación, las reválidas al final hacen que la enseñanza sea una preparación de reválidas. En vez de ser un sistema educativo, es un sistema de preparación para concursos, lo cual es tremendamente grave para la sociedad. Partimos de la base de que los únicos conocimientos que merece la pena aprender son aquellos que se pueden preguntar fácilmente con un papel y un lápiz. Yo que vine a hacer la LOCSE y ayudé a que naciese, vi el fracaso del bachiller técnico industrial porque la PAU solo permite aquellos conocimientos que se pueden expresar en un papel malo con un lápiz. Digo en un papel malo porque no se puede pinchar con el compás de dibujo, porque se hace un agujero muy grande. Y claro, los profesores de segundo de bachiller, porque los alumnos se lo piden y porque los padres se lo piden, están preocupados por aprobar la PAU. Y acabamos convirtiendo el sistema educativo en la preparación para un concurso. Debieran de oír a la academia esta tan famosa que hay en Oviedo que prepara para el MIR, que lo primero que le dice a los aspirantes que dicen, aquí no venís a aprender medicina, venís a sacar la nota en el MIR. Y nosotros queremos convertir el sistema educativo, que está orientado al desarrollo de las personas, en una carrera de ese tipo. O sea, que eso ha sido un fracaso. A mí en secundaria me duele mucho más, porque claro, yo he pasado toda mi vida luchando por la formación profesional, el que se excluya a los alumnos tan jóvenes. El invento de las matemáticas aplicadas y las matemáticas académicas es un invento nefasto, no se sostiene por ningún lado. ¿Qué es lo que permite? Echar a la gente del sistema antes de que se dé cuenta que lo están echando. Y se inventó ese aborto del infierno, que es la FP básica, rememorando los tiempos de Franco en que el que no servía para estudiar, que aprendiese un oficio. En la sociedad actual eso no tiene ningún sentido. A mí me gustaría hacer el recorrido por los grupos de FP básica que están funcionando. Educación especial, problemas de inmigrantes que no conocen el castellano, problemas educativos, no de gente que no quiere estudiar y que no se resuelve poniéndoles un oficio que no existe entre las manos. O sea, que esos son, desde mi punto de vista, desde el punto de vista docente. ¿Qué notan los padres, que forman parte importante del movimiento social? El costo. El cambio de los libros de texto es el negocio en donde los cuervos de las editoriales se tiran como locos. Nosotros hemos asistido aquí en Asturias que los libros estaban editados antes que el currículum asturiano. Cosa sorprendente. Pero claro, las máquinas llevan un tiempo a hacer las cosas. Eso sí, se les dice a los padres que los libros de segundo ahora son como los de tercero, que no pueden poner el mismo. Con esto se consiguen dos cosas. Primero, un desembolso importante de las familias en una situación muy mala. Y después, torpedear una de las acciones cooperativas más importantes que está haciendo el sistema, que son los bancos de libros, en donde padres, entidades, profesores voluntarios consiguen que los alumnos se acostumbren a que el libro es una cosa que merece la pena cuidar porque otro lo va a utilizar y que otro lo utilice. O sea, que esas cosas se han visto de frente con el desembarco de la LOMCE como daños directos. Voy a frenar, podemos dar un poquito de paso también a Concha, después seguimos con otros problemas de las familias que seguro que en el debate van surgiendo. Bueno, aparte de todo lo que se ha apuntado ya, con lo que estoy completamente de acuerdo, quería señalar también que el proceso mismo de aprobación de la LOMCE es significativo, ¿no? Porque el gobierno del PP tuvo mucha prisa por aprobar una ley rodillo, claro, como casi todo lo que ha hecho durante este periodo, aprovechando la mayoría absoluta y completamente en contra de la comunidad educativa, como ya se dijo, y del resto del arco parlamentario, aprobaron una ley de prisa y corriendo que se ve que está redactada pues sujeta a grandes intereses, ¿no? Y prueba de ello es que también la aplicación está siendo un poco como desconcertante, ¿no? A mí me han comentado muchos compañeros, compañeras, profesores que casi no saben lo que tienen que hacer, no saben si va a haber reválida porque hay amenazas, digamos intentos de derogarla. En fin, que hay una incertidumbre también añadida a todos sus inconvenientes que encima pues hace que esté a disgusto absolutamente todo el mundo. Me interesaba preguntar porque, claro, el PSOE se ha opuesto a la LOMCE, pero luego aplica también en sus comunidades autónomas la LOMCE a rajatabla. Y no sé si desde el Parlamento de aquí de Asturias se percibe un poco cuál es la actitud del PSOE hacia la LOMCE, porque parece que no cambia demasiado respecto a otras comunidades autónomas, sigue todo la misma marcha que en Madrid, que en Valencia, que en cualquiera de las comunidades de... Sí, aquí la Consejería ha dejado claro desde el primer momento que van a aplicar la ley vigente, que es la LOMCE, de forma tajante. Hombre, yo comprendo que para un consejero es difícil
ir en contra de la ley, no aplicar la ley vigente. Es muy comprometido. Y según nos ha dicho, se han puesto de acuerdo entre las comunidades gobernadas por el PSOE para adoptar una postura común, que no ha sido muy valiente, sino que ha sido de aceptar la LOMCE e intentar aplicarla, según dicen, a mínimos. Pero bueno, yo creo que no están aplicando a mínimos en algunos aspectos, sobre todo en los que se refieren o los que dan lugar a un cierto ahorro económico. No van a mínimos, porque, por ejemplo, en cuanto a las ratios y al número de horas que tienen que hacer los profesores y profesoras de primaria y secundaria, ahí aplican el máximo posible. O sea que, en fin, es muy discutible en cualquier caso cómo se está aplicando. Creo que se podría regatear bastante más. Sí, en ese sentido, lo que acaba de comentar Concha, creo que la respuesta del gobierno regional ante la LOMCE está siendo tibia, podría ser bastante más fuerte y bastante más contundente. Al final criticamos, pero prácticamente hacemos lo mismo que hace el gobierno central, por poner un ejemplo, con el tema de las reválidas. El tema de las reválidas, que es muy discutido, como muy bien se sabe. El ministro de Educación, pues lo que está haciendo es, por una parte, decir que las reválidas se van a celebrar y que, por tanto, también las universidades van a hacer sus pruebas específicas, y negocia, al mismo tiempo que con la aplicación de las reválidas, negocia con las universidades la aplicación de esa norma específica, y aquí en Asturias, bueno, pues no se sabe muy bien lo que se hace, si se va a quitar la reválida, si se va a sustituir por la PAU, y se está también negociando con la propia universidad para ver cuál es el futuro. Y todo eso, y yo creo que hay que recalcarlo, que algo se apuntaba ya, llena de inquietud a toda la comunidad. Es decir, los alumnos a día de hoy no saben si va a haber reválida o no. Los centros tampoco. Jefaturas de estudio, departamentos, no saben lo que hacer. Las familias están en la misma situación, y eso, lógicamente, tiene que tener una determinación en el sí o en el no. Nosotros, desde luego, que decimos que el no, pero si es en el sí, que lo digan ya, con todas las consecuencias. Lo que no vale es estar siempre debajo de la alfombra, bueno, pues a ver lo que me dicen de otras comunidades autónomas. No, manotazo encima de la mesa y decir, hasta aquí llegué. Y otras comunidades autónomas lo están haciendo, y aquí no hay valor para hacerlo. Y eso lo hay que criticar, lógicamente. Bueno, una palabra que viene siendo asociada tristemente a la educación últimamente es la de los recortes. También, ¿verdad? LOMCE, educación y recortes parece que van unidas, como si estuviésemos, son las distintas patas de completar un proyecto ideológico que se está haciendo una transformación en el sentido, en el sentido que está tomando la educación. ¿Cómo vienen afectando los recortes ya no solo a los centros, sino al modelo social que estamos construyendo? ¿Qué se puede esperar de una sociedad que sigue recortando en educación, que sigue reduciendo recursos de la enseñanza pública? Concha, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles serían el futuro? ¿Cómo puede afectar no solo a la educación, sino también al empleo, al modelo económico que estamos generando con esta dinámica? Hombre, es evidente que la educación es la base de cualquier sociedad, es el área en la que menos habría que recortar. Los recortes en educación tienen unas consecuencias nefastas y sobre todo a medio y largo plazo, ¿no? Claro, una educación que sea competitiva, que separa a los alumnos, como ya antes se dijo, cuanto antes, para irlos dispersando en estudios diferentes, etcétera, dará lugar también a una sociedad con mayores diferencias. Una educación que eduque en valores, en sentido crítico, en espíritu analítico, etcétera, es lo que generaría una ciudadanía mucho más crítica, pero eso el sistema evidentemente no lo quiere. El sistema prefiere ciudadanos amorfos, acríticos, que se conformen con algún trabajo en las condiciones mínimas, con consumir también la medida de las escasas posibilidades que tengan y dejarse llevar a donde se les dirija, ¿no? Entonces creo que el peor de las áreas, la peor de las áreas donde recortar es la educación. Naturalmente eso va a condicionar las siguientes generaciones, donde habrá algunos que tengan conocimientos de tipo más técnico, de tipo, digamos, más memorístico, que al fin y al cabo impiden después la creatividad que requiere una sociedad en sus profesionales, por ejemplo, para llevar a cabo proyectos novedosos, en fin, que va a quedar muy coja.
Luis, ¿son los recortes el paso previo y necesario para un trasvase masivo de recursos hacia la privada? Desde los movimientos hacia Vamos la a ver, escuela yo pública. creo que una de las características de la LOMCE es su intento privatizador, pero utiliza muchas más herramientas que los recortes. Los recortes son casi una causa final. Desde luego, desde el movimiento social siempre pensamos que los conciertos educativos son uno de los cánceres de la educación pública y son una de las herramientas de privatización. En el fondo, el modelo de la LOMCE lo que deja bien claro es que para el Estado o para el gobierno anterior, la educación no es un derecho y por lo tanto no es algo de todos, sino que es un servicio que la sociedad o los que la puedan pagar. Y le interesa, la única manera de que la gente pague por la medicina es que la medicina pública sea mala, que haya gente que se muera para que le digan, no ves, tú si pagas no te mueres, porque la educación pasa lo mismo. Necesitamos que la educación pública esté mal, esté recortada, porque a fin de cuentas es una beneficencia, se le da a aquellos que la sociedad protege, y ya se encargan los ultraderechistas de decir que está tratando demasiado bien a esos sectores de la sociedad, que es que no se esfuerzan lo suficiente, que es que no luchan por tener un trabajo. Y entonces, claro, los recortes son la herramienta complementaria. Los recortes lo que hacen es degradar más la situación, degradar la moral del profesorado y degradar el funcionamiento del sistema. Desde nuestro punto de vista, hay muchas más herramientas privatizadoras. Se está dando suelo público a empresas privadas para hacer colegios privados o concertados, que son en realidad privados subvencionados. Se está intentando establecer un ranking de dar más al que le va mejor, con una atrocidad enorme, que cualquiera que haya vivido la educación, el mejor profesor no es el que consigue que sus alumnos saquen más notas, sino el que consigue que sus alumnos aprendan más. Y depende de dónde arranquen, dónde terminarán. Pero claro, si tú vas seleccionando por capas y vas cogiendo los buenos y haciéndolos avanzar un poco, y a esos colegios les das más materiales, y a los que sacan peores cosas les quitas los materiales, pues lo que haces es agrandar las diferencias. O sea, lo que pretendemos es establecer claramente clases sociales. Los recortes ahí son una herramienta complementaria, necesaria para terminar de destruir la educación pública. Sí, Uno de los colectivos, los docentes. Algunos datos, ¿no? Por ejemplo, España gastó en educación en el año 2015 46.000 millones, 7.000 millones menos que en el año anterior, que en 2014. Pero es que además ha enviado unas cuentas futuras a Europa de una rebaja aproximadamente del 0,5% con respecto al PIB, que suponen otros 7.000 millones. Significa que en 2 años, entre el año 2015 y el año 2016, nos podemos ver con 14.000 millones menos de inversión en educación. Y podemos hacer los mejores diseños, podemos hacer las mejores leyes, que si no hay recursos es difícil que la calidad educativa de la escuela pública llegue a buen puerto. Pero los recortes efectivamente no son solamente esos a nivel, podríamos decir, general. Hay otro tipo de recortes, quizás bastante más cercanos en los centros educativos, que son los realmente importantes. Hablemos de los recortes en plantillas docentes, hablemos de los recortes que supone a la hora del número de profesores el aumento de las horas lectivas. Hablemos de prácticamente la desaparición de algunos programas de atención a la diversidad, de lo que Luis está comentando, de quien más lo necesita, y ahí es donde más se recorta. Por lo tanto, y luego hablemos efectivamente en cuanto a las condiciones del profesorado, laborales del profesorado, también recortadas, ahora aquí en Asturias, 8.500 profesores aproximadamente, funcionarios docentes, funcionarios de carrera, 3.181 colocados como interinos en primera y segunda convocatoria. Los centros, empezando las clases, sin el profesorado suficiente. Temporalidad en torno al 26%. Pero ojo, que de esa temporalidad, prácticamente de cada 4 profesores, uno es interino. De estos interinos, de los 3.181, 1 de cada 3 es temporal, es precario, está trabajando a media jornada. Esos sí son recortes. Y parece que nos intentan deslumbrar con peleas contra no sé qué, cuando gastos de funcionamiento en los centros, las tizas, los folios, eso que se necesita para impartir la docencia y que los alumnos necesitan, eso es lo que está faltando. Y ahí, contra eso, lógicamente, es contra lo que se hay que rebelar.
porque una cosa son las grandes cifras, pero luego las hay que ver aplicadas a lo concreto, y eso realmente es lo que está preocupando y mucho a los propios centros educativos. Ha sonado mucho, Concha, el tema de los recortes en 0 a 3, también en plantilla y estas amenazas cumplidas o no del Gobierno en los recortes en 0 a 3. ¿Cómo ha ido ese tema y también cómo afectaría ya no solo al contexto educativo, sino también a la conciliación familiar y a la tranquilidad de las familias respecto a la educación de sus pequeños? Sí, bueno, la Escuela 03, que es uno de los puntos fundamentales que desde Izquierda Unida hemos defendido y que además ha conseguido la unanimidad prácticamente de todos los grupos políticos, sigue siendo un caballo de batalla sin resolver, porque la idea es que se avance en la universalización, como nosotros establecimos incluso en los acuerdos de investidura, de la Escuela 03. Y resulta que en lugar de avanzar, cada año por el verano el consejero empieza a mandar cartas, escritos incluso, no solamente de viva voz, amenazando, entre comillas, de que puede sobrar plantilla, etcétera, cuando en realidad en muchas de las escuelas de 0 a 3 hay lista de espera. Y en otras partes, en algunos concejos, es que no hay prácticamente escuelas asequibles para la gente que vive un poco lejos de los grandes centros, digamos, urbanos o semiurbanos, ¿no? Entonces, desde luego, sigue siendo para nosotros uno de los puntos fundamentales de exigencia a la consejería para que se vaya ampliando la plantilla, se amplíen los medios. Y desde luego yo creo que la posición de la consejería es de dar pasos atrás para que cuando al final retroceden un poco y corrigen, nos quedamos como estamos y todos nos damos por contentos. Pero vamos, desde Izquierda Unida tenemos claro que no vamos a tolerar eso y que exigiremos que la Escuela 03 tienda a ser universal, en el sentido de que haya al menos tanta oferta de plazas como demanda, aparte de cuestiones laborales sobre las trabajadoras y de otras cuestiones que afectan también a la organización de las escuelas, ¿no? Pero fundamentalmente que se amplíe la oferta para que pueda, no solamente como educación, sino también como servicio, especialmente a las mujeres, llegar a la mayor parte de las familias. Ha habido mucha movilización también. Quería hacer además un matiz, una cosa, porque claro, es fácil, el enemigo está claro, el culpable de esta atrocidad, el gobierno. Pero yo creo que tenemos más culpa, más gente. Los de Gijón sabemos cuando baja la marea se ven muchas cosas que la mar tapa. Por ejemplo, hay un problema de la LOMCE, que es claramente antidemocrática, que está pasando de puntillas porque hay muchos directores que les gusta echar a los padres de los centros. Cuando menos ruido, más tranquilidad. Que los consejos escolares no sirvan para nada, les encanta. O sea, parte de la culpa la tenemos desde dentro. Y volviendo al tema 03, yo creo que es la sociedad muy culpable. Y además a mí me molesta especialmente porque es un rasgo muy machista. 03 es lo que hacen las madres, luego lo hace cualquiera. Todavía no entendemos que eso sea un proceso educativo, y muy complejo y vital. Por ejemplo, el aprendizaje de los idiomas, vital. Seguimos pensando que es una guardería, un sitio donde colocan a los niños suficientemente protegidos del aire para ir a recogerlos después. Y mientras la sociedad no tome conciencia de que es ella la que tiene que entender que eso es un fenómeno educativo crítico para el desarrollo de los muchachos, no apretaremos lo suficiente las clavijas a nuestras autoridades para que de una puñetera vez hagan un sistema, lo incluyan dentro del sistema educativo general y obligatorio, público. Sí, si me permite. Efectivamente, el 03, conciliación de la vida familiar y sobre todo importante lo que se acaba de apuntar, etapa educativa 06, con 2 ciclos, 03 con unas características especiales, pero educativa también, y el 36 ya prácticamente el 100% de los alumnos escolarizados en la red educativa normalizada. Si consideramos, y así lo considera prácticamente todos los estudiosos, tanto desde el punto de vista pedagógico como sociológico, si consideramos la etapa 06, ¿por qué un ciclo tiene un tratamiento, el 3.6, y el 0.3 tiene uno diferenciado? ¿A qué se debe? Se debe, pues no, nadie entiende muy bien a una posición política, única y exclusivamente, aquí en Asturias, de que se niegan pues a darle respuesta. Desde Comisiones Obreras lo tenemos clarísimo. Defendemos el 0.3 como etapa educativa y
dependiendo orgánica y funcionalmente en todos los sentidos de la Consejería de Educación. No olvidemos, es una bomba de relojería. Concha lo apuntaba, aparte del tema de los trabajadores. Muchos ayuntamientos pequeños y medianos es inviable, imposible que puedan sostener esa infraestructura. Tiene que pasar a depender, pero ya de manera inmediata, a la Consejería. De esa manera seremos capaces de darle ese carácter educativo, lógicamente, que se apuntaba anteriormente. Bueno, voy a pasar ya a un último bloque, quizá más breve, porque venimos hablando mucho de la crítica, ¿no? De la situación actual, de lo mal que está. Vamos a hablar en positivo. ¿Qué queda por hacer? ¿Cuáles son las movilizaciones contra esta ley y qué modelo perseguimos con esas movilizaciones? Empezamos en este caso por ti, Luis, desde el Movimiento Social por la Escuela Pública. ¿Qué movilizaciones tenemos por delante? Ya lo decía al principio, queda casi todo por hacer. Hemos sufrido un retroceso. Yo creo que la LOMCE es inservible en todos sus aspectos. Es una ley privatizadora, es una ley tramposa porque pedagógicamente es un retroceso, es una ley antidemocrática, no tiene ninguna virtud. Está sacando lo peor hasta de los obispos, que defienden las horas de religión como horas de trabajo y se olvidan que los de filosofía, los dibujos se quedaron sin trabajo y por eso no protestan nada. Ellos que quieren repartir caridad por el mundo. O sea, está sacando lo peor de cada cosa. Hay que combatirla, hay que presionar. Claro, es que decir presionar al gobierno. ¿Tenemos gobierno? ¿Dónde está el gobierno? ¿A quién presionamos? Esto es como los judocas. Se han quitado delante y no hay manera, pero es la ley en completo hay que combatirla. Y después, nosotros en el ámbito local creo que tenemos muchas cosas que hacer. Es verdad que el que sea un inspector, el que tenga que ir contra la ley es casi una contradicción. Lleva toda su vida obsesionado con hacer cumplir la norma y ahora hay que decirle, oye, que tú ideológicamente has criticado públicamente las reválidas, pelea contra ellas. No le sale del alma, ¿no? Entonces hay mucha batalla que dar en ese terreno. Nosotros desde el Movimiento Social ya no, parece que somos el entrenador del Atlético de Madrid, pero ya solo podemos vivir día a día. Ahora mismo estamos enfrascados en lo de 0,3, que es un tema que no se quiere perder. No se puede llegar otra vez a mayo y que todas las porque son profesoras fundamentalmente, se queden otra vez todas en la calle pendiente en el verano a ver qué va a ser en septiembre. Eso tiene que quedar solucionado. Y la batalla hay que darla desde ya. Es verdad que ahora es muy pronto y no nos hacen caso, pero seguiremos. Contra la LOMCE hay que ir. Las reválidas son unas cuñas nefastas que en el momento en que empiecen a funcionar, y desde luego, si se consigue que haya evaluación externa, que se gaste un montón de dinero público, aunque unos señores de fuera digan qué es lo que vale y lo que no vale, estaremos perdidos. O sea, ese tipo de batallas hay que plantearlas ya, de mano. El problema de los libros de texto. Las escuelas deben tener su material. Es doloroso ver a los niños cargando como brutos con cosas para arriba y para abajo y para arriba, que no es más que el negocio de los que le venden los libros y el negocio de los que venden las mochilas. Pedagógicamente no es necesario. Es muy triste el recuerdo de los portátiles aquellos que hizo la Consejería en su día, pero hay otras fórmulas. Hay muchas batallas que dar en ese terreno. Y nosotros tenemos muy claro que el sistema educativo que queremos es contrario al que quiere el PP. Nosotros queremos un sistema público, que fundamentalmente garantice un derecho universal. Y eso solo puede hacerse con una escuela que sea pública, que sea laica, que sea gratuita, que sea coeducativa y que sea inclusiva. Si no conseguimos eso, no habremos conseguido nada, porque poco a poco las directrices exteriores es que nos parezcamos a los americanos, donde solo se educan los que tienen dinero. Y es una batalla muy dura de pelear. Concha, ¿qué posibilidades vemos con la LOMCE de derogarla? ¿Cuál sería la posición de Izquierda Unida en ese debate? Hombre, yo ahí apuntaría alto. Creo que la única posibilidad es cambiar de gobierno, eso está claro. Porque resulta que todos los grupos parlamentarios, cuando se aprobó la ley, decían que había que derogarla, estaban completamente de acuerdo en derogarla en cuanto pudieran, y ahora parece a mí que se les ha olvidado. El PSOE parece que no tiene tanto interés en cambiar las cosas y, bueno, derogar no solamente la LOMCE, sino tantas otras cosas, sino que prefieren dejar, bueno, parece que se entrevé que quieren dejar gobernar al gobierno del PP, a Mariano Rajoy, con lo cual continuará la LOMCE y continuarán todas las barbaridades que hicieron, pues adelante, ¿no? Ciudadanos, por otra parte, me parece que ya se fue olvidando enseguida también de aquellas promesas y ni siquiera las puso sobre la mesa de las negociaciones. O sea que yo, francamente, creo que la única manera de resolver esto es cambiar de gobierno y después ya nos pondríamos a hablar. Enrique, ¿qué principios tienen que guiar esta nueva? Primero, seguir la lucha contra la ley hasta conseguir su derogación total, recuperar las inversiones,
recuperar el empleo perdido, recuperar algo que no hemos comentado, pero creo que es muy importante, que es no excluir del sistema a nadie por razones económicas, es decir, un sistema de becas que nos lleve hacia la igualdad y la equidad, y sobre todo algo fundamental, recuperar la participación de toda la comunidad educativa. Yo creo que si hay que llegar a un pacto educativo, como se está hablando ya, entre todos los grupos políticos, entre todos los partidos, tiene que ser un pacto político, un pacto educativo que tenga continuidad en el tiempo. No podemos permitir que cada gobierno que llegue nos cambie la ley educativa porque sí, 7 en periodo, lo que se llama periodo democrático, entre comillas. No puede ser, la comunidad educativa está desconcertada, por lo tanto, un pacto educativo, pero lógicamente, alguien lo comentaba, participativo, democrático y siempre, siempre en defensa de la escuela pública. Perfecto, no sé si tenéis algún comentario que añadir. Y si no, pues bueno, nos quedamos por el momento así, con mensajes positivos. Esperamos que estas ideas se vean plasmadas en el debate que habrá durante las próximas semanas, durante los próximos meses sobre educación. De momento nos quedamos con esta idea en Estación Finlandia. Muchas gracias a todos por participar en este coloquio y nos vemos en la próxima estación. Muchas gracias.